Hola, esta es la clase del día 1 y 2 de abril de 2020. Espero que estéis bien de salud. El objetivo de la clase de hoy es el crecimiento de crecimiento máximos y mínimos, pero vamos a verlo para funciones racionales, que se parecen muchísimo a las funciones polinómicas, pero ya veréis que hay pequeñas diferencias. Te recomiendo que tomes estos apuntes en la libreta, como hacemos siempre. Comenzamos. El ejercicio nos pide que estudiemos los intervalos de crecimiento máximos y mínimos de esta función racional. Esta es una función racional muy sencilla que sabemos dibujar perfectamente. Ya lo hicimos en el tema de funciones. Y bueno, pues vamos a escribir aquí todo lo que vamos a utilizar en este ejercicio. Para obtener los candidatos a máximos y a mínimos vamos a utilizar el criterio de igualar a cero la primera derivada y como necesitamos derivar, pues vamos a utilizar también la derivada del cociente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el dominio de la función. Como es una función racional, su dominio es todo r menos los puntos que anulan el denominador, que en este caso es el menos 3, como ya sabemos. Vale, pues necesitamos la derivada del numerador, que es 1, y necesitamos la derivada del denominador. Y ahora vamos a derivar f' de x igual, y la voy a escribir aquí. Bien, aquí tenemos ya la función una vez que la hemos derivado. Y si ahora pues la igualamos a 0 para obtener los candidatos a máximos y a mínimos, pues fijaros lo que ocurre. Que lo podríamos haber evitado, ¿eh? Esto pasaría multiplicando y se nos quedaría 2 igual a 0, lo cual es imposible. Y esto, pues, ¿qué quiere decir? Que no hay candidatos. ¿Qué es lo que pasaría ahora? Bueno, pues la función habría que decir si es creciente, si es decreciente o qué es lo que pasa con esta función. Así que vamos a colocar en la recta real la asíntota, o sea, el punto aquí de la asíntota. En vez de poner los candidatos que no hay, voy a colocar aquí la asíntota. Y para obtener más información, pues voy a ver qué ocurre a la izquierda de la asíntota, cogiendo, por ejemplo, menos 4, y voy a coger aquí el 0 a la derecha de la asíntota a ver qué pasa. Voy a hacer f' de menos 4 y voy a hacer f' de 0 para saber si crece o decrece en cada lado. Y bueno, muy importante, fijaros que cuando derivo una función racional, el denominador siempre es positivo porque es algo que está elevado al cuadrado. Y en este caso, en esta derivada me ha salido que el 2, que es una constante, siempre es positiva porque es 2. Así que esto va a ser mayor que 0. Por tanto, es creciente. Y esta también va a ser mayor que 0. Puedo sustituir igualmente. Y es también creciente a la derecha y a la izquierda de la asíntota. ¿Cómo pondríamos la solución? Pondríamos lo siguiente. F de x es creciente en todo su dominio y no tiene máximos ni mínimos. La gráfica de esta función sería esta de aquí. Esta la hemos dibujado muchísimas veces. Ya sabéis que aquí estaría la asíntota vertical. Y daros cuenta que la función es claramente creciente a la izquierda de la asíntota, aparece por aquí por la derecha y también está creciendo, que es lo que habíamos concluido al hacerlo analíticamente. Ejemplo número 2. Este ejemplo es un poquito más laborioso y tiene pues más cosas para discutir. Vamos a escribir aquí lo que vamos a utilizar en la resolución del ejercicio. Vamos a poner aquí la derivada de la función, del cociente de funciones, como antes. Y también vamos a hacer el dominio de la función. El dominio de f, en este caso, es todo r. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto que me anule el denominador. Esto no lo podemos hacer.
porque no existe en el campo de los números reales la raíz de menos 4. Entonces su dominio es todo R. Vamos a utilizar el igualar la primera derivada a 0, así que necesito la derivada del numerador, que es 4, y necesito la derivada del denominador, que es 2x. Y voy a escribir aquí la derivada de la función. Ya tengo aquí la función derivada tras aplicar la derivada del cociente y agrupar términos. La igualo a 0 para obtener los candidatos a máximos y a mínimos. Este cociente pasa multiplicando y se pierde, y me quedaría esta ecuación de segundo grado incompleta, que por supuesto sabemos hacerla. Nos quedaría la raíz cuadrada de 4, que es más 2 y menos 2. Más 2 y menos 2 son los candidatos a ser máximos y mínimos. Los ponemos en la recta real y también pondríamos el valor de la asíntota, que no hay. La de la asíntota vertical hemos dicho que no hay porque es todo R. Y ya está, estos son los dos candidatos a ser máximos y mínimos. Como no tenemos valor de la asíntota, pues no se puede poner. Y ahora pues vamos a ver lo que ocurre a la izquierda de menos 2, cogiendo un valor cualquiera, que voy a coger menos 3. Voy a coger entre menos 2 y 2, pues 0, que es muy fácil. Y por encima de 2, pues voy a coger más 3. Ahora voy a evaluar la primera derivada, que ya hemos dicho que es esta de aquí, más 16 partido de x al cuadrado más 4 al cuadrado, la voy a evaluar en menos 3. Y bueno, aquí podéis ahorrar operaciones porque el denominador siempre va a ser positivo. Porque como he dicho antes siempre está elevado al cuadrado y lo único que hay que fijarse es en cuál es el signo del denominador. Aquí sería menos 4 por menos 3 al cuadrado más 16. Esto da, si lo hacéis, menos 20 partido de algo positivo, que esto es menor que 0, así que tenemos aquí que es decreciente. Si hacemos f' de 0, abajo tenemos algo positivo y arriba se nos queda 16, por lo tanto f' de 0 es positivo y aquí la función es creciente. Y si hacemos f' de 3, abajo tendríamos algo positivo y arriba tendríamos en el numerador 3 al cuadrado más 16. Esto queda menos 20 partido de algo positivo, menor que 0, por lo tanto aquí la función decrece. Si decrece y luego crece, aquí tenemos un mínimo. Y si crece y luego decrece, aquí tenemos un máximo. Esto ya se ha quedado igual que con las funciones polinómicas. Y ahora vamos a poner las conclusiones. Primero tenemos que escribir los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función es decreciente de menos infinito hasta menos 2 y de más 2 a más infinito, que es lo que tengo puesto aquí. Y f de x es creciente entre menos 2 y 2, que es lo que tengo aquí. Y ahora faltan los máximos y los mínimos. Ahora pues dejamos escrito que en x es igual a menos 2 hay un mínimo y sacamos la coordenada y haciendo f de menos 2 en la función inicial, no en la derivada, ojo. Entonces tenemos de mínimo menos 2 y menos 1. Y en x es igual a 2 hay un máximo, sacamos la coordenada ahí y es igual a f de 2, que nos da 1, el máximo está en 2 más 1. Fijaos en la función representada gráficamente, mirad qué bonita es. Aquí tenemos nuestro mínimo en el punto menos 2 menos 1 y aquí tenemos nuestro máximo en el punto 2, 1, lo que habíamos hecho analíticamente. ¿Veis? Aquí el mínimo y aquí el máximo. Nos ha salido perfecto. Ejemplo número 3. Este ejemplo es un poquito más laborioso, ¿vale?
Voy a escribir aquí todo lo que vamos a utilizar. El criterio de igualar a cero, la primera derivada y la derivada del cociente. Y también vamos a dejar aquí preparado el dominio de la función, que es todo r menos, al ser racional, los puntos que anulan el denominador, que es el punto -1. Vamos a derivar la función aplicando la derivada del cociente. Bien, aquí tenemos la función ya derivada. Igualamos a 0 para obtener los candidatos a máximo y a mínimo. Y bueno, pues ya fijaros que es lo mismo que hemos hecho antes. Este denominador se pierde y se me queda esta ecuación de segundo grado incompleta, que tiene de soluciones x igual a 0 y x es igual a -2. Ponemos en la recta real donde tenemos la asíntota vertical y estos dos puntos, así. ¿Veis? Aquí tengo x es igual a -2, aquí tengo donde estaría la asíntota vertical y aquí tengo x es igual a 0. Y ahora pues vamos a ver lo que ocurre en cada trozo. Vamos a coger aquí el -4, entre -2 y -1 podemos coger -1,5, que es -4/2, entre -1 y 0 podemos coger -0,5 y por encima de 0 podemos coger el 1. Vamos a evaluar la primera derivada, que es esta de aquí, en cada uno de los trozos. f' de -4, ya sabéis que el denominador siempre es positivo y solamente tenemos que ver qué pasa en el numerador, que en este caso queda también positivo. Esto es mayor que 0, aquí la función crece. Si hacemos f' de -1,5, abajo queda positivo porque siempre está elevado al cuadrado y arriba queda negativo, por lo tanto es menor que 0 y aquí la función decrece. Si hacemos f' de -0,5, igual obtendríamos menor que 0, aquí la función decrece. Y si hacemos f' de 1, tenemos que da mayor que 0 y la función crece. ¿Qué tenemos entonces? Pues fijaros que si crece y luego decrece, aquí tenemos un máximo. Esto es la asíntota, no la tenemos que contar. Y si decrece y luego crece, aquí tenemos un mínimo. Vamos a escribir las conclusiones. F de x es creciente de -infinito a -2 y de 0 a más infinito, y es decreciente de -2 a -1. Aquí es asíntota y de -1 a 0. Y ahora colocaremos los máximos y los mínimos. Tiene un máximo en x es igual a -2 y sacamos la y que nos da -4, y tiene un mínimo en x es igual a 0 y sacamos la y que nos da también que f de 0 es igual a 0. Y bueno, pues fijaros que esta sería la función dibujada y coincide exactamente con lo que hemos obtenido. Este sería nuestro mínimo y este sería nuestro máximo, ¿vale? Crece, decrece, decrece, crece. Vale, como deberes me gustaría que hicierais lo siguiente. Del ejercicio 45 de la página 212 solamente el apartado A y B, y que son muy sencillos de hacer. Y del ejercicio 50 el apartado A y el apartado B. Y si alguien quiere que haga el C, pero con estos 4 apartados ya se queda todo visto. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que haya quedado claro.